quisiera agradecer la presencia, quisiera agradecer la buena voluntad de los profesores al llegar hasta acá con sus estudiantes y también, por supuesto, la invitación que se me hizo, muy agradecida de poder hablar, que es una de las cosas que más me gustan, aparte de escribir y leer. Me he sentido muy acogida, así que muchas gracias. Bien, les voy a contar algo en primer lugar. Les voy a decir que la protagonista este día y siempre va a ser Gabriela Mistral. Hablar de ella cada vez que se pueda, yo creo que es una obligación de cada chileno y chilena que se encuentre en diferentes, ¿no es cierto?, lugares. Porque Gabriela, que, ¿no es cierto?, nació a fines del siglo antepasado, aún su réplica, la réplica de su pensamiento, está presente en estos días, o sea, en este siglo. Porque fue una persona que, no sé si decir el concepto profetizó, pero vamos a decir proyectó, ¿ya? Se proyectó desde ahí hacia el futuro. Y por eso que aún su pensamiento se hace carne viva en nuestra sociedad. La Gabriela que yo quiero presentar es una Gabriela cercana. Yo no quiero presentar a esa imagen de Gabriela premio Nobel, que siempre, ¿no es cierto?, estamos acudiendo a ella, sino que una Gabriela cercana, una Gabriela que vivía allí en el Valle de Elqui, ¿ya?, cerquita, un valle como el nuestro, una Gabriela que creció, ¿ya?, que creció en un lugar como han crecido ustedes en este lugar, que creció con los paisajes que ustedes han visto cada día en estos lugares. Bueno, actualmente muy secos, ¿no? Pero me refiero a que los territorios son los mismos. La Gabriela que pudo haber sido cualquiera de ustedes. A esa Gabriela, ¿no es cierto?, yo me quiero referir. A esta Gabriela que empezó a escribir desde muy niña y que se desenvolvió en su comunidad y que nunca olvidó sus raíces. Porque las raíces son muy importantes, sin las raíces uno no puede seguir avanzando. Esta Gabriela, que además en el tiempo que le tocó vivir, se vio afectada por muchas cosas relacionadas con la discriminación. Y ya conocemos algunas historias de ella que fue discriminada inclusive para ingresar a la Escuela Normal de La Serena. Pero yo voy a decir también que se vio discriminada en función de su pensamiento. Porque en ese tiempo, a pesar de ella haber tenido ya simientes intelectuales del desarrollo de su pensamiento, estar escribiendo para diarios de la época, imaginen ustedes, en ese tiempo no había esta tecnología que tienen todos ustedes, entonces ella escribía para diarios de Coquimbo, ¿no es cierto?, de La Serena, y tenía un discurso ya desde ese momento muy distinto al que se manejaba en ese tiempo. Inclusive, y lo sabemos ya como sociedad y lo hemos tenido que aceptar, había, ¿no es cierto?, una voz predominante que culturalmente en ese momento, que era la voz más bien de los hombres, no de las mujeres. Entonces ella emerge en medio de toda esa situación complicada. Ahora, ¿por qué el ensayo? Que, bueno, partí con un ensayo más pequeño y ahora, ¿no es cierto?, se ha ido incrementando un poco, espero poder darlo a conocer en un tiempo más en forma escrita. Le puse Rebelde Pensadora. ¿Por qué Rebelde Pensadora? Una Gabriela que siempre nos mostraron como una mujer atribulada, que no había podido tener hijos, una mujer, ¿no es cierto?, conservadora, que tenía una postura mustia, así como triste, que sufría. Nos mostraban, por ahí hay un crítico, ¿no es cierto?, que habla de ella, creo que es de apellido, me parece que es de apellido Concha, él se me olvida, que habla de un macabrismo en Gabriela Mistral, para referirse a toda esta cercanía con la muerte, por ejemplo, que tenía, por los sonetos de la muerte, que es una obra con la cual ella gana los premios
Portales, ¿no es cierto?, en Santiago. Y se habla de esa Gabriela. Esa es la Gabriela prácticamente que se dio a conocer en los establecimientos educacionales y por prácticamente un siglo entero, desde que la conocemos, o sea, menos de un siglo, menos de unos 50, 60 años, ¿no es cierto? Soy muy mala para las fechas, por ahí hay un profesor de historia que me disculpe en primer lugar. Decía, ¿no es cierto?, que esta Gabriela, que fue como construida esa imagen de ella, inclusive a través de ese tipo de imagen, hay una percepción generalmente en los colegios de ver a los poetas y por ende la poesía como algo fome. Porque queremos buscarle el lado, ¿no es cierto?, ese lado más atribulado de la poesía, que el poeta sufre, que el poeta, en fin, tiene un lado, ¿no es cierto?, un poco oscuro, triste, demasiado triste. Y la Gabriela, esa Gabriela fue la que nos acercaron. Pero no, hay que cambiar el pensamiento, porque esa Gabriela creció, esa Gabriela ya, ¿no es cierto?, a los pocos años, ella estaba instalada en una postura. Voy a sacar una ayuda a memoria, ¿ya? Para focalizarme más. Esta Gabriela estaba más bien focalizada en su pensamiento. Obvio que es poeta, pero también su poesía está presente, o sea, en su poesía también está presente su pensamiento. Fíjense que ella se hizo conocer su pensamiento a través de lo que le llamó los recados. Cuando ella estaba fuera de Chile, enviaba recados para Chile. Y eran recados como muy cotidianos. Habían cosas muy importantes sobre las cuales ella hablaba. Sin embargo, también escribía estos recados como muy sencillos, recados a la gente que ella había conocido. Y así es como podemos conocer a una Gabriela poeta, pero también una escritora con un pensamiento arraigado en ciertas cuestiones que tienen que ver con la justicia social. Ella comentaba sobre política internacional, también sobre pedagogía, podía, ¿no es cierto?, también enviar recados respecto de lo que estaba viviendo ella allá, descubriendo cosas en Europa donde estaba o en otro país donde se encontraba. La Gabriela, ¿no es cierto?, que hablaba del indio y que se autorreconocía como india del Valle de Elqui, que hablaba sobre agrarismo, porque ella en ese tiempo, lo que conocemos como ambientalista ahora, ¿no es cierto?, que es un concepto que se usa, en ese tiempo era, o sea, el concepto más fuerte al respecto era agrarismo, y ella es reconocida como una agrarista, y principalmente latinoamericanista, porque ella defendía a América Latina. Y así en sus poemas también podemos encontrar poesía enriquecida con este pensamiento latinoamericanista. Feminista, por supuesto, una feminista, eso sí, que caminaba diciendo que no podía haber feminismo si no había justicia social. O sea, el feminismo que pasaba también por la justicia para hombres y mujeres, obreros, trabajadores. Campesina se reconoció muchas veces, inclusive acá tengo un libro de Marta Elena Zamatán, ¿no es cierto?, donde ella la nombra, Gabriela Mistral, campesina del Valle de Elqui, porque así ella se reconocía como una campesina. Y dije anteriormente, una india también del Valle de Elqui. Algunos críticos dicen que ella, su pensamiento era humanista. O sea, si vamos a definirle en un pensamiento propiamente tal, ahora tenemos que entender que tenemos que marcar a Gabriela dentro de un contexto determinado, porque en ese tiempo estaban ocurriendo otras cosas distintas a las que en nuestro contexto ocurren ahora. Y, por supuesto, fue una tremenda defensora de los derechos de la infancia, tanto que echó las bases para que posteriormente surgiera la UNICEF.
Ella, ¿no es cierto?, fue una parte muy importante. Su pensamiento actualmente, ¿no es cierto?, anda por todo el mundo y ahora la estamos reconociendo acá dentro de la región, tanto que se ha propuesto que la región se llame región de Gabriela Mistral. Muchas veces se ha hecho esa propuesta y además lo decimos, muchas personas lo decimos, vengo de la región de Gabriela Mistral, porque todos y todas venimos de la región de Gabriela, los y las que estamos acá. Era defensora de la tierra, defensora de la clase trabajadora, tenía el pensamiento latinoamericanista, era, ¿no es cierto?, luchaba por la justicia social, era una mujer indígena, defendía las infancias. Entonces, tenemos a alguien, no sé, un ser un poco superior en pensamiento, pero cercana en vivencia, porque nunca olvidó, ¿no es cierto?, la raíz. Ahora, yo quisiera hacerle un poquitito, un poco historia sobre los recados. Los recados que aparecen, por ejemplo, en Tala, aparecen muchos recados y están en poesía, están expresados en poesía. Entonces ahí ya también cambia ese concepto de poesía del escritor intimista, que solamente escribe sobre su intimidad, porque ella saca afuera eso y usa un poco la poesía para poder llegar con estos pensamientos a Chile, porque se encontraba fuera de Chile. Y precisamente con Tala comienza todo ese camino que luego la lleva al Premio Nobel de Literatura. Miró el mundo tan familiarmente como si ella lo hubiera creado. Dice por ahí algún, ¿cuánto se llama? Algún crítico que analiza esto, ¿ya? Porque en el fondo ella crea un mundo distinto en pensamiento, o sea, cambia el pensamiento en función de lo que ella aporta a la humanidad, a través de esto que ella va, ¿no es cierto?, haciendo llegar. Tala es un libro que es el antecedente del Premio Nobel y en 1940 debería ella quizás haber recibido este premio. Sin embargo, dentro del contexto de la guerra, se suspenden estas premiaciones. Ahora, ¿desde dónde la proponen a ella? A ella no la proponen precisamente desde Chile, sino que la primera gestión la hace, la primera gestión para, ¿no es cierto?, que se hace desde México, se hace la primera gestión para que ella pueda postular a este premio. Después de que edita este libro en 1938, Tala, ella hace una gira por toda América Latina, o sea, porque varios países de América Latina, como Brasil, Uruguay, Chile también lo visita en ese tiempo, Perú, Ecuador, Cuba, y es Adelaida Velasco perdón, no es mexicana, es ecuatoriana. Adelaida Velasco es quien la propone para este premio Nobel. Ella es quien lanza la idea y escribe cartas al que fuera en ese tiempo presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, y posteriormente Pedro Aguirre Cerda, que tenía una relación bastante de amistad con Gabriela, acoge esto y a través de la Universidad de Chile se hace, ¿no es cierto?, la petición. Y después de la guerra recién, ¿no es cierto?, a ella se le premia con este premio Nobel, que es lo que siempre nosotros escuchamos, Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura. Y posteriormente se le da el Premio Nacional de Literatura. Algunas personas comentan esto como algo negativo, pero en realidad Gabriela estaba fuera de Chile durante ese mucho tiempo, entonces probablemente haya sido eso lo que hizo que se le entregara posteriormente el Premio Nacional de Literatura.
Se le otorga este premio por una poesía lírica, dice la academia sueca, que es quien lo entrega, por una poesía lírica de intensas emociones y porque escribe y representa el mundo latinoamericano. Ya, y aquí, ¿no es cierto?, después de este antecedente, quisiera detenerme un poco y decirles a ustedes que las personas se engrandecen precisamente cuando parten desde lo local, desde su raíz. No hay nadie, absolutamente nadie, que haya llegado lejos sin reconocer antes su raíz, ¿ya? Y eso es lo que hace Gabriela, porque nunca dejó de ser lo que era cuando niña, nunca desconoció su contexto. Además, se le entrega, no sé, bueno, es la primera mujer latinoamericana que recibe este premio, tal vez la única, parece, aún. La primera mujer que irrumpe también en Europa desde América Latina. Y también un poco porque se necesitaba después de la guerra una mujer que transmitiera un mensaje de paz, de derechos humanos, porque ella fue una defensora de los derechos humanos. Se necesitaba quizá una voz luminosa, una voz de esperanza. Y bueno, en su discurso, ¿saben lo que ella dijo? En su discurso dijo: soy hija de la democracia. Soy hija de la democracia, pero también a la vez advierte que nos cuidemos de la democracia que llega en los caballos de los conquistadores. Entonces, no se deslumbra con la Europa, ella no se deslumbra con esa Europa que todos, o sea, iban en ese tiempo, los escritores, si no iban a Francia primero, no podían llegar después a Chile a ser reconocidos. Ella no se deslumbra con esta Europa, sino que advierte sobre aquella democracia que nos llega desde allá, ¿no es cierto? Pero dice: cuidado con esa democracia que llega en los caballos de los conquistadores. Eso quiere decir: no vengan a imponernos acá un tipo de pensamiento que no sea exclusivamente el nuestro. Acepta el premio entonces como esta hija y dice: representante de un continente nuevo, porque ella veía la Europa la vieja, decía que nuestro continente era el nuevo mundo. Y ¿saben qué? No olvida en su discurso ese saludo a los trabajadores, a los obreros. Ya ella, dentro de tenía mucha estatura latinoamericana, en el sentido de que su visión del mundo estuviera donde estuviera. Ella veía, ¿no es cierto?, América Latina y después, ¿no es cierto?, obviamente también veía su lugar de origen. Y así es como este discurso que ella hace es muy corto, pero intenso, muy, muy intenso, donde nombra a los obreros, a los campesinos y principalmente al pueblo trabajador. Bueno, yo les voy a decir también que participa en la reforma educacional de México. Ella era maestra en dos sentidos: maestra como profesora, pero también maestra de máster, o sea, de que ella tenía este pensamiento y sabía mucho. Nunca olvidó sus raíces, a pesar de haberse relacionado con la élite intelectual más grande de los países donde estuvo. Y decirles además que lo que más nos acerca a Gabriela precisamente es esa sencillez que siempre tuvo, de no olvidar nunca de dónde venía, en todos los sentidos de la palabra. Bueno, vuelvo un poco a la rebelde pensadora. A esta mujer, Gabriela, nunca ninguna materia le fue ajena. Escribió sobre todas las cosas que pudo escribir. Hay mucho material, les cuento, en YouTube, por ejemplo, hay mucho material sobre Gabriela, hay muchas entrevistas, inclusive se ha rescatado de ella con su propia voz, lecturas de poesía con su propia voz, se ha rescatado, ¿no es cierto?, este último
En los establecimientos educacionales, principalmente filosofía, estudiamos mucho los pensadores, el pensamiento universal, ¿no? de pensadores que nacieron en Europa. Tenemos que cambiar eso y exigir que queremos conocer el pensamiento de aquellos pensadores que son de América Latina. Porque acá en América Latina tenemos aún, o sea, ya no están, algunos están muertos, pero están vivos en su pensamiento, y una de ellas es Gabriela Mistral, porque ella marcó posturas dentro de estas opiniones que ella entregaba, y hay libros escritos al respecto. Hay un libro que se llama Bendita mi lengua sea, por ejemplo, que lo recomiendo, porque ahí uno puede advertir, ¿no es cierto?, esta proyección completa que hace ella respecto de, a través de estas opiniones que entrega. Inclusive, en un momento determinado, ella se encuentra, yo sé que hay profesores de castellano acá, se encuentra, ¿no es cierto?, en España, y resulta que allá en España conoce a la generación del 98, que acá en los establecimientos educacionales se pasa como la gran generación de España, ¿no? La generación del 98. Y ella, en uno de estos escritos que está en este libro, Bendita mi lengua sea, que es una recopilación de Jaime Quesada, ella viene y dice, nos devela cómo eran ellos y cómo pensaban de nosotros. Grandes en España, tremendos conquistadores, los escritores de ese tiempo, pero miraban a Chile, América Latina en general, como un país supeditado a ellos y que era inferior. Y ella lo devela. Yo no recuerdo haber leído en otra oportunidad que alguien, ¿no es cierto?, echara abajo esta postura que admiramos tanto de los escritores de la generación del 98. Entonces ella va desmistificando cosas, va reescribiendo cosas, porque ya parecía que todo estaba dicho respecto a, pero ella, ¿no es cierto?, con esta rebeldía en su pensamiento, va botando todas estas místicas en relación a algunas figuras que ella conoció fuera de Chile. Bueno, ella es una tremenda intelectual del siglo XX. Su opinión nunca fue neutra. Ella, no podemos decir que su opinión fue neutra. Ella siempre tuvo una postura. Hay algunas personas que quieren actualmente ocupar su imagen, ¿no? Lamentablemente así somos en Chile muchas veces. Lo hacemos, ¿no? Cuando ella dice, soy hija de la democracia, no está hablando de un partido específico, lo voy a desmitificar, sino que está hablando de la democracia como pensamiento. Y si bien en algunos de sus escritos también encontramos que ella pondera a un joven que recién estaba naciendo a la política con un pensamiento distinto, hay que ponerse en el contexto, porque ella, claro, habla de un Eduardo Frei Montalva, que ella dice, este es un joven que promete para el Chile, ¿no es cierto?, el Chile de hoy, pero estamos hablando esto en la primera mitad del siglo pasado, ¿ya? Por lo tanto, yo quiero desmitificar eso cuando dicen que Gabriela, porque dijo en su discurso que era hija de la democracia, venía de la democracia, no es así. No es que hay un partido de por medio, que lo he escuchado, por eso que lo estoy desmitificando, sino que la democracia es mucho más allá que un partido político. Es más, ella, como les decía, advierte sobre esa democracia que viene en los caballos de los conquistadores. Bueno, voy a leer algo al final, ¿no es cierto?, que unas palabras, unas últimas palabras. Me voy a acordar de otra cosa. Oye, cuando recién empezamos a descubrir a Gabriela o a redescubrirla tal como era, que era una mujer inclusive alegre, yo traje estas fotografías con el fin de que ustedes pudieran también verlas, ¿no es cierto?, dentro de diferentes contextos. Pero hay una Gabriela que está en un billete en este momento acá en Chile.
bueno, afortunadamente ahora se está reconociendo, ¿no es cierto?, su imagen desde otra perspectiva. Pero han habido tiempos para Gabriela muy grotescos donde el reconocimiento que se ha hecho de ella ha sido lamentable. Y además esta imagen que nos quisieron exportar, que no era la imagen de ella, realmente de ella. Bueno, ella dice en un momento cuando advierte, dice: América, América, todo por ella, porque todo nos vendrá de ella, la desdicha o el bien. Quise leer estas palabras de ella porque actualmente todos y todas como que nos acostumbramos a mirar Europa o, no sé, Estados Unidos, países extranjeros. Y ella principalmente lo que advierte en forma persistente, es que no volquemos nuestra mirada hacia afuera, sino que la volquemos, o sea, la tengamos siempre acá, presente en nuestro territorio. La Gabriela era una mujer, ¿no es cierto?, defensora de la identidad, defensora de su raíz, y exaltó principalmente todo lo que tenía que ver con América Latina. Si en algún momento América Latina se conoció como se conoce, es por ella. Porque ella, ¿no es cierto?, el mensaje que llevó hacia afuera fue ese. Y siempre desde lo local, ¿ya? Cuando vino a Chile, la última vez que vino, 6 años antes de su muerte, que fue recibida porque ya había ganado ese premio Nobel, porque le estaban entregando el premio nacional de literatura también, la última vez que vino. Las personas que aún pueden tener testimonios al respecto, que son estudiantes, pequeños estudiantes que todavía, o sea, que en ese tiempo eran pequeños y que actualmente son personas de mucha edad y que han dado testimonio, la ven como esa Gabriela muy cercana. La recuerdan como esa Gabriela cercana. Esa Gabriela, ¿no es cierto?, que inclusive se detuvo en algún momento a tomar mate con un grupo de personas que la quería conocer, o esa Gabriela que anduvo por los cerros, por las quebradas de nuevo, que nunca se olvidó, ¿no es cierto?, de este Chile. Aquí hay un libro póstumo de ella que se llama Poema de Chile, que yo también recomiendo su lectura, porque en este poema ella describe y cuenta Chile como ella lo recordaba desde donde estaba. Voy a terminar diciendo, Gabriela fue como cualquiera de ustedes que se encuentran acá y que probablemente en algún momento determinado, sin olvidar la raíz y la identidad, pudieran escribir respecto de lo que están viviendo en el lugar donde ustedes nacieron y crecieron. Eso, bueno. Un fuerte aplauso a Margarita en esta presentación de Gabriela Mistral acerca del conocimiento político, acerca del origen del feminismo, y como lo dice también Jaime Quesada, biógrafo de grandes escritores a nivel nacional, una mujer que está entre siglos, nace en el siglo XIX, vive en el siglo XX, se proyecta en el siglo XXI, así que un fuerte aplauso nuevamente para nuestra gran escritora Margarita. Es el momento de las preguntas, para la persona que quiera preguntar, si quiere hacer una consulta a nuestra escritora local, a nuestra poeta también, acerca de alguna duda, o si quieren compartir algún conocimiento también en torno a la poeta de Gabriela Mistral. Aquí está el micrófono abierto para que puedan hacer sus preguntas. Ya, dale. Hola Ana. Hola. Sí, efectivamente, como decías tú, solamente 17 mujeres han recibido el premio Nobel de literatura y la única mujer latinoamericana es efectivamente Gabriela Mistral. Y Yapel, en particular, a propósito de lo que proponía ella, ¿no? Observar desde lo local hacia afuera. Y Yapel tiene 2 lugares donde nosotros colocamos la presencia de Gabriela Mistral.
quizás no lo hemos observado, quizás no lo hemos descubierto aún, quizás eso puede ser un bonito punto de partida para poder indagar un poco en lo que ella escribió, o como ella vio su pequeña aldea para poder conocer el mundo, que es la población Corby. Ahí hay una plazuela con un punto de Gabriela Mistral. La pueden encontrar, muchachos, por la calle Wynn, subiendo y llegando al supermercado Bustamante. Ahí hay una plazuela al frente, ¿sí? Esa casa de un piso, hay una plazuela interior y ahí hay un punto de Gabriela Mistral. Y el otro está aquí, saliendo aquí derecho, salimos de la Casa de la Cultura y llegamos a la esquina, a la vueltecita donde está la entrada de la escuela Juan Carrasco Rico, ahora que por Villar de Cabarren, toda la esquinita hay una imagen de Gabriela Mistral. Hay dos imágenes de Gabriela Mistral, no hay dos de Neruda, no hay dos de nadie más, hay dos de Gabriela Mistral. Eso puede ser un lindo indicador de una presencia de ella que muchas veces nosotros, habitando y pasando por los mismos lugares todos los días, a veces no nos damos cuenta de esa presencia. Pero sí tengo una pregunta, una observación. Agradezco en todo caso lo que estás diciendo, me parece un aporte grande porque si uno bien creció con eso, a lo mejor, no sé, pasaron tantos años que a veces se invisibilizan este tipo, ¿no es cierto?, de imágenes. Así es que ahí tenemos don Gabriela. Gracias, Claudia. Primera pregunta. Mi pregunta era, ¿por qué gatilló en ella llegar a la reflexión, al pensamiento que ella logró tener? ¿Por qué gatilló en ella? De alguna manera, porque ella podría haber sido una habitante anónima y rural. Quizás algo tiene que haber ocurrido, algo tiene que haber activado, ¿no?, alguna sensibilidad, algún deseo, alguna curiosidad, porque por algún motivo fue esa pequeña Lucila Godoy, que después en algún momento necesitó crearse un nombre literario, y no fue un nombre masculino en aquella época para poder editar, sino que decidió ponerse un nombre femenino, así como Neftalí Reyes necesitó convertirse en Pablo Neruda, o Carlos Díaz necesitó convertirse en Pablo de Roca. Esta pequeña Lucila de acá de la cuarta región chiquillo, del sector rural también, decidió en algún momento convertirse en Gabriela Mistral, para todo el mundo. Esa es mi duda. Sí, mira, justamente estaba escuchando hoy día temprano, hay una persona que ha investigado mucho este último tiempo sobre Gabriela Mistral, se llama Claudia Reyes, Claudia Reyes, que es editora de la editorial Letrarte, donde también se editó este libro, Gabriela Mistral, campesina del Valle de Elqui. Es un libro donde hay una propuesta muy genuina respecto de la figura de Gabriela, además una investigación muy cercana, ya que se trata de una mujer, ¿no es cierto?, que es del Valle de Elqui. La cito a Claudia Reyes porque la escuché en una entrevista precisamente y comparto esto con ella. Pienso que el carácter de una persona, la personalidad, se va conformando a través de muchos acontecimientos, no solamente de un acontecimiento. Y esa oposición que ella sentía dentro del contexto donde siempre se movió, probablemente haya sido la que la hizo formarse con esta fortaleza, ¿ya? Esto de ir en contra de algo, esto de crecer como para defenderse, o sea, en el caso de ella siempre se cuenta esa historia donde se le opuso todo para que ella pudiera surgir. Es una campesina del Valle de Elqui, una muchacha, ¿no es cierto?, que no crece rodeada de fortalezas como muchos de los escritores de ese tiempo, por ejemplo, y tuvo que luchar para poder salir adelante, luchar para aprender. Indiscutiblemente debe haber habido ahí, ¿no es cierto?, una inteligencia ya, ¿no es cierto?, que se fue desarrollando a través del tiempo. Y creo que bueno, me voy a referir exclusivamente a la mujer. Creo que se fortalece en el rigor también. Ya, se fortalece en el rigor. Tu pregunta es, o sea, ¿qué pienso yo que la hizo tener este pensamiento? Las características personales,
creo que principalmente, una persona que nunca, ¿no es cierto?, desconoció su raíz, probablemente era verdad que era una india del Valle de Elqui, no lo sabemos exactamente. Pienso que son muchas las variables que pueden llegar a una persona a pensar de una determinada manera. Su juicio, seguramente. Ahora, si tú te refieres a que haya recibido alguna influencia propiamente tal, fíjate que nunca se han hablado de influencias sobre Gabriela para poder conformar este tipo de pensamiento. No sé qué más puedo responderte, Claudio. Bueno, quizá la respuesta más interesante es justamente lo que falta por hacer. Buscar cuáles son las influencias, porque nadie se hace a sí mismo solo, del todo. Entonces quizá las influencias de ella, a lo mejor sería un interesante tema a futuro para indagar algo que debe haber sumado en ella, ¿no? Para rescatar ciertas cosas. Sabemos que hay una familia o sea, una familia donde su padre, ¿no es cierto?, fue profesor rural, donde una hermana de ella también fue profesora rural. Ahora todas estas personas que están acá, en este libro, mencionadas, cercanas a Gabriela, te voy a decir que probablemente no estemos hablando de una influencia que llegó desde arriba, a eso, o sea, eso creo yo que es la propuesta que estaba escuchando hoy día en la mañana. No es que alguien la haya influenciado desde arriba, sino que fue influenciada desde la base, desde una base familiar, una base, ¿no es cierto?, más bien local. Y a la vez, al encontrarse con tantas oposiciones, o sea, le nace un espíritu de luchadora y de oponerse también a lo establecido, porque lo establecido es lo que a ella la está dañando, es lo que a ella la está discriminando, por lo tanto lucha en contra de eso y se fortalece. Y eso. Gracias. Más preguntas. Muchas gracias, profe Claudio, también por su buena pregunta y también el trabajo futuro, las influencias de Gabriela Mistral, o sí, realmente es una influencia interna. ¿Alguna pregunta más? Los chiquillos, estudiantes, profesores, asistentes el día de hoy acá. Hola. Una consulta, según usted, su punto de opinión, ¿cuál cree que fue el mejor legado que dejó Gabriela Mistral en nosotros o en la sociedad actual? O sea, dejó mucho en todos los ámbitos, pero principalmente creo que el legado pedagógico es uno de los legados más fuertes que podemos considerar. Sin embargo, este Chile, que no le cuesta mucho reconocer a sus propios hijos muchas veces, tenemos como ese rasgo cultural que espero que cada vez se vaya minorando más, no le hizo este reconocimiento desde un principio. Mira, te voy a decir que allá en México la valoraron mucho más porque fue una de las personas cabezas de la reforma educacional en México. Un México donde todavía, ¿no es cierto?, se le da una importancia, la importancia que tiene Gabriela. Ella, por ejemplo, en lo pedagógico, fíjate que hablaba en ese tiempo de que cada establecimiento educacional debería tener un huerto escolar, proyectando la necesidad de la tierra, la necesidad de alimentación, todas esas necesidades. Entonces su legado pedagógico que habla, ¿no es cierto?, desde la vocación, que le dijo alguna vez a los profesores, si hay una crisis en la educación es porque el profesor necesita desarrollar su espiritualidad en primer lugar, su opinión. Hay un discurso que no recuerdo en cuál de los libros está, me parece que en uno de Hugo del Pozo, donde rescata recados de Gabriela. Entonces yo creo que dejó, ¿no es cierto?, una herencia pedagógica que recién se está materializando quizá, pero también, mira, yo recién dije, echó las bases para la UNICEF. Y si bien eso es una cosa que un aporte a nivel mundial, ¿no es cierto?, a nivel internacional, pero también nos toca acá en Chile, porque ella veía las infancias en tiempos en que las infancias eran totalmente invisibles.
porque el niño no cobraba la mayor importancia, el niño tenía menos importancia que nadie dentro de una familia, ¿ya? Y ella visibilizó las infancias y las infancias dolorosas, como por ejemplo cuando ella recibe este premio Nobel, entrega el aporte que se le hace, o sea, el premio va a dar a favor, ¿no es cierto?, de los niños y de las niñas. Cuando ella empieza a vender en forma, o sea, se hace como este fenómeno por el libro Tala, que ella publica, que es el libro que le permitió recorrer por todas partes, ella dice, todo el dinero que gane por este libro va a ir a dar a manos para mejorar la situación de los niños producto de la Guerra Civil Española. Entonces tenemos el aporte pedagógico y el aporte, ¿no es cierto?, de la visibilización que hace de los niños. Y si bien quizás por eso en los libros de colegio todavía podemos encontrar piececitos de niños, azulosos de frío, porque allí ese poema, a pesar de ser que se repite tanto en todas partes, pero ese poema simboliza esa visibilización del niño de pie pelado, del niño, ¿no es cierto?, que crece en un hogar obrero, en un hogar pobre, ¿ya? Y esa es la visibilización de las infancias. Y yo creo que en general su pensamiento humanista y su pensamiento feminista, porque dentro del contexto en que ella se vivía, ese pensamiento también se hace carne, pero no este feminismo que conocemos actualmente, que tiene una visión de acuerdo al contexto en el que vivimos ahora. Ella decía, no va a haber feminismo si no hay justicia social para hombres y mujeres. Si no hay una justicia social para la clase trabajadora, entonces no existe el feminismo, porque primero tenemos que resolver los problemas de la clase trabajadora. Entonces ahí ya tenemos también un aporte, ¿no es cierto?, al feminismo. Podríamos hablar mucho. Y el aporte a la lengua española también. Es grande el aporte que hace. En este libro Bendita mi lengua sea, por ejemplo, encontramos aportes tremendos en relación al tema propiamente de nuestra lengua, de nuestro idioma. No se puede hablar de una sola cosa en realidad. ¿Más preguntas a la audiencia para entregar el tiempo? Bueno, yo diría que ¿por qué se da tanto que los artistas en general siempre se tienen que ir de Chile para poder ser o sentirse aceptados con sus opiniones, sus textos, canciones? ¿Por qué se da tanto que en Chile no se sienten cómodos? Sí, ¿no? Eso es como se repite mucho eso. Bueno, Gabriela se fue de Chile por razones también de que ella fue nombrada cónsul, ¿ya? Sin embargo, hay una generación, que es la generación de Gabriela, que yo recién dije, por ejemplo, Alberto Blesgana, Vicente Huidobro, incluso Pablo Neruda salió de Chile por razones de persecución política, pero estos escritores nacidos en las clases dominantes de Chile, en las clases aristocráticas de ese tiempo, como que tenían esta mentalidad de irse a Francia, porque si no se iban a Francia a conocer a este mundo que bullía allá, no se fortalecían. Sin embargo, tenemos muchos ejemplos. El problema es que Chile no los reconoce. Tenemos el caso de Roberto Bolaño, que es más contemporáneo, que se tuvo que ir de Chile también por razones políticas. O sea, recordemos que en 1973 gran parte de los escritores y los artistas chilenos tienen que salir, pero por una cuestión vital, por una persecución de ideas, ya que se perseguían sus ideas. Yo creo, ¿cómo te llamas? Martina, yo creo que tiene que ver, tienes tu razón, hay algo que tiene que ver con el autorreconocimiento, con la falta de reconocimiento. Y también pensemos que en este tiempo el arte, la cultura, la literatura, ¿no es cierto?, no está precisamente en un primer plano en este tiempo. Y sabemos además que las escuelas de pensamiento más grandes del mundo precisamente no están en Chile.
está lo más cercano en Argentina, en México, en España, ¿ya? Y bueno, y en Europa. Pero voy a recurrir a Gabriela Mistral finalmente para responderte. Es una cuestión de que nosotros no tenemos que seguir mirando hacia afuera. Tenemos que potenciarnos y mirar hacia adentro. A costa de lo que sea, tenemos que luchar por construir esta autoestima nacional de reconocimiento hacia nuestros artistas y hacia nuestros escritores. Tienes algo de razón en lo que dices. Tienes mucha razón en realidad. Silvana. Primero agradecer por la invitación a esta instancia cultural y mi pregunta es, según su punto de vista y sus estudios relacionados con la vida y la obra de Gabriela, ¿qué pensaría ella respecto al Chile actual? Sobre todo en el tema de la educación. Chile, año 2024. Gracias. ¿Sabes qué? Tu pregunta, Silvana, es la pregunta prácticamente, la pregunta actual sobre Gabriela. Incluso hace algunos meses atrás se publicó un libro que se llama Años de papel del escritor, periodista y escritor Gabriel Caniguante, donde aparece un cuento, es ficción, pero donde él proyecta si un periodista entrevistara a Gabriela Mistral preguntándole qué es lo que ella opina sobre muchas cosas que están ocurriendo en el ahora. ¡Qué increíble! Se llama Años de papel de Gabriel Caniguante, Maureira, ¿ya? Y aparece allí. Y me voy a basar un poquitito ahí porque él hace una investigación primero, bueno, se han hecho muchas actividades en relación a la figura de Gabriel y su pensamiento, y evidentemente que la conclusión es, porque hay, disculpa, otro antecedente más, hubo ¿cuánto se llama? Un proyecto que se hizo en establecimientos educacionales de La Serena, donde se le pide a los estudiantes que le escriban una carta a Gabriela y que le hagan preguntas. Entonces, se ha hecho un poco análisis de todo esto, ¿ya? Porque hay mucha gente que en este momento está estudiando su pensamiento. Y lo que no sabemos es qué pensaría Gabriela en realidad, pero sí sabemos que el pensamiento de ella, o sea, que se gestó, se generó en el siglo pasado, está actualmente vigente. Y si está vigente, imagina tú. Precisamente en este ensayo yo planteo, porque lo escribí así materialmente, lo publiqué en tiempos en que se estaba, ¿no es cierto?, o me parece que hice una presentación en los tiempos en que se estaba llevando a cabo el primer borrador de la Constitución, de la nueva Constitución en la que todos soñábamos. Y precisamente si uno analiza esa Constitución, esa redacción, se da cuenta que allí hay mucho pensamiento de Gabriela, ¿ya? Entonces, ¿qué pensaría Gabriela? Creo que pensaría lo mismo que pensó en el siglo pasado. Pensaría que hay que hacer realidad todas aquellas cosas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con un pensamiento latinoamericanista, humanista, una democracia verdadera. Pienso que estaría en este momento siendo la revolucionaria chilena a la cabeza de todo un movimiento para poder cambiar lo que no está bien. Pienso eso. Muchas gracias a toda la audiencia. Siguen quedando preguntas. Ya estaremos con la última pregunta porque el tiempo tienen que volver los chicos al colegio, pero aquí tenemos la preguntita de la profesora. Hola, buenos días, Anita. Bueno, me pasé, porque quería hacer unos trámites, me pasé al conversatorio porque la tarde no puedo. De todo lo planteado, que uno en realidad lo hace como dirigente, porque también soy dirigente, esto de mirar el territorio. Yo creo que ahí es donde uno de los pensamientos más importantes, y bueno, que ella, a pesar de que vivió en otro país, experimentó muchas cosas en otros países, pero siempre estaba centrada en lo que era el territorio. Entonces, en ese sentido, nosotros nos traemos de eso. O sea,
no estamos o sea, podemos vivir en este territorio, pero la verdad estamos fuera. Entonces, y aquí yo veo varios alumnos que son más o menos de tercero, cuarto, segundo, no sé, más o menos, tercero, cuarto, que están a punto de salir de la enseñanza media, a punto de también tomar responsabilidades por las elecciones que se vienen luego. Y lo importante de esto, y el pensamiento que ella tiene en relación a esto, de mirar nuestro territorio, más cuando veo yo a estos jóvenes que en un momento, a lo mejor muchos van a quedar acá, muchos se van a ir, pero siempre su mirada principal siempre va a ser el territorio. Entonces, esa reflexión a uno le queda cuando uno trabaja en los territorios. Entonces, ¿qué pensaría Gabriela en relación a este territorio mismo? ¿Cómo lo hemos comportado? ¿Cómo lo hemos tratado en relación a lo que vivimos diariamente, al poder de extractivismo que tenemos en la comuna? Vamos a tener en muy poco tiempo aquí mismo en la comuna, ya pero nosotros tenemos Salamanca con todo este activismo. Entonces, ustedes lo van a vivir muy pronto acá en Villapel. Entonces, eso es súper importante que tengamos esa visión. O sea, ¿qué es lo que queremos del territorio o cómo nosotros vamos a dar esta opinión sobre el territorio? Entonces, eso, ¿qué decía Gabriela, crees tú en relación a lo que estamos? Bueno, Gabriela lo dijo. Gabriela lo dijo. Ella era agrarista, así se decía en ese tiempo, lo que se puede traducir actualmente con una ambientalista. Gabriela, agrarista, prevenía respecto de todo lo que estaba pasando. Es más, era una opositora a que esta Europa, nos advertía de la Europa conquistadora, pero no era la Europa de los españoles solamente que llegaron aquí, ¿no es cierto?, o sea, como se dice, la conquista, que no tenía nada de conquista, sino que nos advertía sobre esa Europa que seguía conquistando a América Latina y que seguía llegando a instalarse acá. Y con su pensamiento agrarista, ella pensaba que había que poner en primer lugar ese pensamiento agrario, porque ella quería un reconocimiento para los trabajadores de la tierra. Ella sí tenía ya instalado el pensamiento territorial, el pensamiento de defensa del territorio. A pesar de que estaba fuera de Chile, ella no olvidaba el territorio tal como tú lo dijiste. Por lo tanto, creo que Gabriela se moriría de nuevo, ¿cierto? Se moriría de nuevo al ver esta invasión grande, porque cuando hablamos de ella como una mujer humanista, una mujer que defiende los derechos humanos, si se están transgrediendo los derechos humanos en todos los sentidos, los derechos ambientales, evidentemente, ella tiene una respuesta, su pensamiento nos responde, su pensamiento debería ser un camino a seguir, porque haría una defensa de la tierra, porque ella defendía la tierra y defendía el indio. De hecho, hay poesía de ella maravillosa, que no solamente defensa de la tierra y del indio chileno, sino que defensa el territorio en su conjunto latinoamericano y de todos los indígenas, de todos los ancestros, ¿no es cierto? Y además proyectados en lo que ella decía: yo soy una india, yo soy campesina del Valle de Elqui. Entonces la defensa del territorio está en primer lugar. Bien, creo que bueno, sí, en la tarde pueden venir, si que alguien está interesada, a las 7:30 en la biblioteca, ¿ya? En un contexto mucho más cercano. Eso. Un fuerte aplauso para nuestra escritora Ana Benito. Fue profesora de literatura a la Biblioteca Pública Municipal de la mañana a las 7 de la tarde, y también fue visitar el Centro Cultural de Chihuahua, donde está toda la bibliografía de la edición. También tiene una editorial que se llama La Naranja, y también el preu ahí para que puedan asistir a todas las actividades culturales que se desarrollan ahí todos los meses. También agradecemos a Carmen Peña, directora de la Casa de la Cultura,
también a Claudia Contreras, directora de IDECO, por esta cordial invitación y por supuesto a la Municipalidad de Yapel por generar estos lazos entre los centros culturales alternativos, centros culturales institucionales y también fomentar la lectura y el Día del Libro del día de hoy. También agradecimiento a los profesores, a los asistentes de la educación y también a los estudiantes que estuvieron el día de hoy. Así que un abrazo para todos. Me gustaría que termináramos con una gran foto con la audiencia para invitar a la Yaquina Olea que muchas gracias por venir el día de hoy. Yo creo que se conciliaron muchas cosas, me siento muy gratificada, muy acogida en lo personal y, como decía, se conciliaron muchas cosas, muchas personas interesadas en sacar adelante, ¿no es cierto?, este tipo de actividades. Yo felicito, ¿no es cierto?, a las personas que estuvieron atentas de esto. También reconocer que hay una buena voluntad por parte de los profesores que se trasladan para acá con los estudiantes. O sea, se concilió todo. En relación al tema, Gabriela Mistral, creo que su pensamiento debe ser estudiado en todo Chile, en todos los establecimientos educacionales, en todas las universidades, en todos los lugares posibles. Pienso que para poder ver a Gabriela tal como es, hay que estudiarla en su raíz, en su identidad. Lo que nos dejó es demasiado. Ella tenía una diversidad de formas de expresarse respecto de diferentes temas que aún están vigentes. Por ejemplo, la Gabriela, ¿no es cierto?, no solamente su legado pedagógico, sino también su legado, ¿no es cierto?, como política. Era una mujer capaz inclusive de aportar su comentario respecto de política internacional, de economía, de lo que fuera. La Gabriela también echó las bases para que naciera la UNICEF. O sea, su preocupación mayor siempre fueron los niños y niñas, las infancias del mundo. Todo lo que ella recibía como premiaciones o por sus libros, ella, ¿no es cierto?, los destinaba a la ayuda de las infancias. Por ejemplo, su libro Tala, todo lo que ella iba a recibir, dijo que fuera a dar a manos de las infancias de la Guerra Civil Española, de esos niños, ¿no es cierto?, sacrificados a esta guerra. Por lo tanto, podríamos hablar eternamente de Gabriela y seguir teniendo, ¿no es cierto?, este pensamiento vigente y contingente. La Gabriela también, que se autorreconocía como india y como campesina del Valle de Elqui, siempre lo dijo. O sea, lo tremendo que nos dejó fue decirnos, miren hacia su raíz, porque si no, no van a poder seguir creciendo. No miren hacia Europa la vieja, decía, sino que miren este nuevo continente que nace con mujeres y hombres nuevos. Fue una de las primeras en hablar del hombre y de la mujer nueva, de este nuevo ser humano en este nuevo continente.